Aunque la ciencia y la tecnología debe desarrollarse mucho más para minimizar esos riesgos, decir que hoy en día estaríamos preparados para llevar seres humanos al planeta rojo y traerlos sin ningún problema, sanos y salvos, a la Tierra. Una misión incluso de 2 años y medio o incluso más, y que conviviendo con 6 personas en un ambiente totalmente hostil, donde los astronautas tendrán que ser mucho más autónomos que lo son en la actualidad, puesto que no va a existir una comunicación directa Marte-Tierra, como lo hay, por ejemplo, ahora mismo con la Estación Espacial Internacional, sino que va a haber un retardo de una media de 20 o 23 minutos. Yo, si pusiese, digamos, una lista de prioridades en cuestión de peligros potenciales que implica un viaje tripulado a Marte, el problema psicológico, yo en mi caso lo pondría, si no es en el primer lugar, de los 2 o 3 primeros peligros en los que debe de profundizarse. Bueno, estamos hablando de que el primer viaje tripulado a Marte quizá podría ser en la década de los 30, entre los 2020 y 2030. Estoy hablando de estimaciones, puesto que más que una decisión científica y tecnológica se trata de una decisión institucional y gubernamental, donde todas las agencias espaciales mundiales lleven una misma dirección. Se me ocurre, por ejemplo, el Grupo de Mecánica Espacial de la Universidad de Zaragoza, en la Facultad de Ciencias, en el Departamento de Matemática Aplicada. Luego tenemos también el Laboratorio Subterráneo de Canfrán, el Observatorio Astronómico de Javalambre, y que muchas veces pues, no es conocido por la ciudadanía. Y lo que a mí me gustaría, y una de las misiones, nunca mejor dicho, de la primera misión española de simulación a Marte, es aprovechar que se ha realizado esa misión de pruebas aquí en Aragón para relanzar el sector aeroespacial aquí en Aragón, que digamos que es algo limitado. No tiene que ser una obsesión el llegar a ser astronauta, puesto que digamos, el astronauta es el que se ve detrás de las cámaras, pero el equipo que hay detrás, trabajando de ingenieros y científicos, es muy amplio, pero lógicamente cualquier oportunidad que particularmente a mí personalmente me surja para poder presentarme a unas pruebas de astronauta aquí en Europa, pues sí que es un sueño que cumpliría, por supuesto. Que veamos en un futuro un astronauta aragonés en el espacio o incluso en Marte, lógicamente las probabilidades son muy reducidas, pero quién sabe, ¿no?